Uno solo tiene que hacer lo mejor que uno puede, pero la cosa principal, como el hermano dijo, la cosa principal que se debe hacer es que uno tiene que dejar todo por su compañerismo con Jesucristo, todo, porque después de todo nos ponemos a observar uno al otro y entonces nos alejamos de Cristo. ¿Ven ustedes? Yo preferiría emplear mucho tiempo teniendo compañerismo con Él para poder ayudar a otros. ¿Es correcto eso? Así que es bueno estar aquí esta noche para esta pequeña reunión de oración en la que nos reunimos los miércoles en la noche. Y yo me había olvidado decirle a el tocante a enseñar esta noche, así que tuve que venir aquí esta noche y solamente abrir la Biblia. Así que en el camino hacia acá, con la luz encendida de adentro de mi automóvil, tomé algo aquí de lo que yo había estado enseñando en la escuela dominical no hace mucho, en el libro de Hebreos para esta noche. Creo que la última vez que yo estaba enseñando aquí en la escuela dominical, antes de que me fuera a ultramar, yo estaba en Hebreos, el capítulo 10. Yo recuerdo haber leído por allí y lo tengo marcado aquí en el versículo 18 para el próximo domingo. Y ese próximo domingo todavía no ha llegado. Así que quizás empecemos desde allí esta noche para nuestra lección esta noche. El Señor los bendiga y recuerden a todos estos en oración. Una señora me acaba de decir hace unos momentos al entrar que un viejo amigo mío allá en el hospital, o mejor dicho, está en el hospital y acaba de tener una operación. Bill Grant, aquí de la Fuerza Policíaca, un buen amigo mío que imprime esas fotografías y cosas, está en el hospital con una emergencia y conocí al hermano del hermano Slater allá atrás. Jim me dijo que él había estado 2 veces, creo yo, en el hospital y sencillamente hay enfermedades por todos lados. Ustedes saben, no hay fin de eso casi. Pero él dijo, ustedes saben, yo con frecuencia me he preguntado de cuando Moisés guió a los hijos de Israel a través del desierto. Cuando él los sacó, eran como unos 2 millones de gente. Eso eran jóvenes y ancianos todos juntos. Y él los guió por 40 años en el desierto. Ahora, solo piensen ahora de cómo allá, miren, estaban sin la higiene que tenemos hoy en día, y ellos también lo tenían. Ellos tenían jóvenes, mucha gente joven allí. ¿Cuántos bebés piensan ustedes que nacían en una sola noche con 2 millones de gente? Y luego, aparte de eso, con toda la gente anciana y con los inválidos y cosas, y él los guió por 40 años bajo el liderazgo de Dios en el desierto por 40 años, y cuando ellos salieron, no había uno debilitado entre ellos. ¿No les gustaría mirar en el morral de medicina del doctor Moisés esta noche para ver lo que él tenía allí adentro para mantenerlos saludables? ¿Les gustaría a todos ustedes mirarlo? Yo se los puedo mostrar a ustedes. Regresemos ahora aquí a Éxodo y les mostraré lo que... Esta es su caja de medicina. Yo les mostraré a ustedes lo que él dijo aquí. Yo miraré en su morral de medicina y veré lo que dice. Cuando nació un bebé, cuando alguien tenía apendicitis o se enfermaba de tuberculosis o algo así, aquí está la prescripción que Moisés leía. Yo soy Jehová tu sanador. Esa era la única cosa que él tenía. Yo soy Jehová tu sanador. Ahora, esa es la única cosa que tenía. Ajá, eso es suficiente, ¿no es así? Moisés dijo, miren, Jehová es tu sanador. Y ellos solo oraban por él y él sanaba. ¿Y saben ustedes otra cosa que sucedió durante ese tiempo en el desierto? Ellos ni siquiera necesitaron zapatos nuevos cuando ellos salieron del desierto, y su ropa no se envejeció 40 años en el desierto con una sola prescripción. Yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. Y él lo hizo porque ellos lo tomaron a su palabra y se liberaron de toda. Recuerden, miren, ellos habían sido enseñados, ellos habían estado con los egipcios, los cuales eran los más inteligentes. No tenemos médicos hoy día tan inteligentes como eran ellos, porque ellos tenían cosas que hicieron que muestra que nosotros nunca hemos llegado todavía a ese lugar en la ciencia. Por ejemplo, los egipcios edificaron, hace unos cuantos días yo pasé allí por la Esfinge para ver cuán grande era esa cosa. Y esas pirámides, bueno, allá en lo alto, más de una manzana de ciudad de altas, en lo alto hay toneladas, hay piedras allá arriba, casi tan grandes como este tabernáculo. Ellos no las pudieran subir allá arriba hoy día si ellos lo tuvieran que hacer. Así que ellos lo hicieron de alguna manera. Y luego la Esfinge, creo que se necesitan 16 camiones grandes de carga para poner su pierna que de su cuerpo.
y está asentada muy arriba, allá en lo alto. ¿Cómo la subieron allá? Ven, ellos fueron personas que tenían secretos, inteligencia que nosotros no tenemos hoy día. Yo pienso que la tenemos, pero no hemos avanzado con ella. Era poder atómico o algo así, porque los poderes eléctricos o poderes como esos no la pudieran levantar, pero ellos la edificaron en ese entonces. Y esa pirámide, la gran pirámide asentada ya geográficamente, está tan perfectamente en el centro de la Tierra que no importa en dónde esté el sol, nunca hay una sombra alrededor de ella. Ingeniería, tenemos mucho que aprender para compararnos con ellos y pensar que han sido más de 5,000 años que ellos tenían eso. Así que allí ellos encuentran la Biblia, igual que esta Biblia aquí, escrita allí, solo por medidas y demás, mide el Evangelio y la Escritura, igual que lo tenemos aquí. Enoc la colocó allí, años y años antes de la inundación antediluviana. Entonces Dios escribió 3 Biblias. Dios hace todo en 3. Él escribió 3 Biblias. Él tiene 3 venidas de Cristo. Hay 3 dispensaciones de gracia. Hay 3 personas en la deidad. Mejor dicho, 3 manifestaciones de la sola persona en la deidad. Y todas esas cosas, ¿ven? Ahora, así como Jesús vino la primera vez, Él ha estado aquí una vez. ¿No ha estado? Él vino para redimir a su novia. Él viene la segunda vez para recibir a su novia, arrebatarla, para un encuentro en el aire. Y viene la tercera vez con su novia como rey y reina. ¿Ven? Así que entonces también hay 3, las 3 manifestaciones de Dios. Dios mismo se manifestó una vez en la dispensación del Padre, mientras guiaba a los hijos de Israel. La siguiente vez que Dios mismo se manifestó fue en la dispensación del Hijo, el Señor Jesucristo. La tercera vez que Dios mismo se manifestó es con nosotros ahora, el Espíritu Santo. ¿Ven? 3 manifestaciones, todo en 3. Ahora, entremos en nuestra lección. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia y solo... yo sencillamente la amo. Si es la voluntad de Dios, cuando regrese, yo voy a tomar un pequeño descanso ahora, por una semana o 2. Así que cuando regrese, si es la voluntad de Dios, yo quiero llevar a cabo un avivamiento aquí en el tabernáculo, solo un avivamiento de enseñanza, y vamos a tomar alguna parte de la Biblia y solo seguir por toda nuestra. ¿Recuerda? ¿Cuántos que tienen mucho tiempo aquí recuerdan cuando solíamos tomar como el libro de Éxodo y estudiarlo, quizás por meses y meses, y nunca salíamos de Éxodo? Yo entré en Job en una ocasión y casi nunca salí. ¿Recuerdan eso? Una señora me escribió una carta, decía: hermano Branham, ¿va usted a quitar a Job del montón de ceniza? Yo continué con ese solo tema del pobre Job sentado allí sobre el montón de ceniza. Ustedes saben, todos sus amigos lo desampararon, fue herido con una sarna maligna y todo. Yo sentía mucha lástima por Job hasta que y luego cómo el Señor cambió y lo bendijo porque él vivió lo mejor que sabía bajo el holocausto. Eso es todo lo que él sabía. Y él, para confesar sus pecados, y él fue y tomó a sus hijos y ofreció un sacrificio. Dijo, ellos pudieron haber pecado secretamente y ellos no lo saben. Como él era un verdadero padre y Dios le dio de nuevo a todos sus hijos al fin. ¿Sabían ustedes eso? Miren, yo les quiero preguntar algo allí. ¿Todavía recuerdan cómo él le dio de nuevo a sus hijos? Ahora recuerden, él le dobló todo. Él tenía al principio tantos miles de bueyes, cuando se los quitaron todos, él le dobló esos bueyes. Cuando le quitaron las ovejas, él le dobló las ovejas, pero ¿recuerdan? Él tenía 7 o 12, creo yo que eran, no recuerdo ahorita cuántos eran, hijos e hijas, pero él tuvo la misma cantidad de hijos e hijas. Dios se los dio a él. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Él le dobló todos los bienes aquí en la tierra. Miren, pero sus hijos e hijas, todos ellos fueron matados, pero él le dio la misma cantidad de hijos e hijas. ¿Se fijaron ustedes? ¿Pensaron en eso? ¿Recuerdan ustedes cuando lo enseñamos? ¿Ven? ¿Dónde estaban esos hijos e hijas? En la gloria, esperándolo a él. ¿Ven? Él le dio a él cada uno de ellos, ¿ven? No hubo uno solo de ellos que se perdiera, ¿ven? La misma cantidad de hijos e hijas que él especificó primero, él especificó la misma cantidad al último, pero él le dobló su porción de ovejas y bueyes y demás de esa manera. Pero sus hijos e hijas, todos fueron salvos, esperando en la gloria que Job fuera a ellos. Oh, hermanos, eso vale la pena, ¿no es así? Muy bien. El libro de Hebreos, Pablo, en mi opinión, Pablo hablando a los hebreos, separando la ley de la gracia, y tomamos
Quizás leeremos solo un par de versículos de los primeros versículos del capítulo 10, pero luego vamos a empezar en el 19. Pienso que nosotros veamos la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, yo pienso que si aclaramos esta primera parte, Pablo les está tratando de decir a ellos que las viejas leyes eran una sombra de los bienes venideros. Ahora, una sombra es algo, si usted va hacia la pared o de esta manera contra las luces, usted se dará cuenta que su sombra va delante de usted. Si usted estuviera caminando hacia la puesta del sol, su sombra estaría detrás de usted. Ahora, fíjense, toda la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Ven? Solo una sombra. Ahora, bajo la dispensación vieja, Pablo estaba tratando de decir que el hecho de que ellos fueron circuncidados, los varones en la carne, era un tipo de la circuncisión del corazón del Espíritu Santo de este día, de cómo ellos guardaban los mandamientos allá en el pasado, los cuales fueron escritos en las tablas de piedra. En los postreros días, Dios dijo que Él los escribiría en las tablas de carne de nuestro corazón. Ahora, la única manera ya en el pasado que ellos sabían que algo estaba incorrecto, no robarás, es que ellos lo tenían que ver en los mandamientos, y la ley fue añadida por causa de las transgresiones, porque si no hay ley, bueno, si no hay ley, no hay pecado, porque si no está mal, si no hay ley en esta ciudad que diga que ustedes no se pueden pasar una luz roja, ustedes pueden hacer eso. Bueno, si ustedes se pasan una luz roja, ustedes no han hecho un mal, porque no hay ley que diga eso. Así que la ley trajo ira, o mejor dicho, expuso el pecado. ¿Ven? Ellos hicieron todas esas cosas allá antes de la ley, y ellos no estaban en pecado porque no había ley para decir que ellos estaban en pecado. Pero cuando vino la ley fue añadida hasta que vino la perfección. Ahora, el hombre siempre ha tratado de encontrar algo para él mismo salvarse. Él está haciendo todavía la misma cosa hoy en día. Él sencillamente no ha fallado en hacerlo. En la India, la semana pasada había gente que llegaba que estaba totalmente ciega por mirar el sol, tratando de encontrar paz para su alma. Algunos de ellos con las uñas de sus dedos crecidas hasta por atrás de sus manos, así, tratando de encontrar paz para su alma. Decían que ellos nunca habían bajado sus manos y las habían tenido levantadas por 40 años, tratando de encontrar paz. Otros casi habían quemado completamente sus pies, pues ellos habían caminado sobre brasas calientes para tratar de encontrar paz, para pacificarse con los dioses de ellos. Se acuestan en vidrio, en botellas quebradas y cosas, se acuestan en madera con clavos y todo, tratando de encontrar paz. Y no hay paz para ellos porque todo es idolatría. Y nosotros aquí en América no cruzamos la calle para encontrar paz para nuestra alma del verdadero y genuino Dios viviente. Correcto. Pero miren, todas esas cosas, esas ideas paganas del hombre, fue allá en el pasado, cuando Dios envió la ley y fue añadida para mostrarnos que estas cosas eran pecado. Pero miren, esa ley no podía quitar el pecado, únicamente magnificó el pecado. ¿Ven? Porque si no hay ley que diga que usted no puede hacer eso, bueno, no es, si usted comete o quebranta eso, usted no la puede quebrantar porque no hay ley para quebrantar. Pero cuando la ley llega a su efecto, entonces el pecado se manifiesta. Entonces ellos decían, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Todas esas cosas, ellos las hicieron antes, pero no podían ser consideradas como pecado, porque no había ley en contra de eso. Pero entonces cuando vino la ley, hizo al hombre comprender que él no puede robar, él no puede mentir, y que él no puede cometer adulterio, y todos los mandamientos son los magnificados, pero todavía esa ley no quitaba el pecado. Ella únicamente trajo al hombre a reconocer que era pecado. Entonces cuando vino Cristo vino para quitar el pecado, ¿ven? Ahora, la única cosa que hizo la ley es que les dio a conocer que un sustituto inocente tenía que morir por el culpable. Esa ley empezó
allá en el huerto de Edén. Y entonces, ahora, ellos ofrecían una oveja o un buey o algo y lo mataban, derramaban la sangre en el altar y demás, porque era lo que cubría, o un sacrificio sustituto. Pero eso nunca podía quitar el pecado, porque no hay fuerza suficiente en la vida de un animal para expiar por una vida humana, porque más elevada es la vida humana que la vida de un animal. Ahora, aquí estamos sentados esta noche, probablemente somos alemanes, irlandeses y demás, y alguna gente de color. Ellos, no importa si son negros, blancos, amarillos o cualquier color que ellos sean, de una sola persona provino cada uno de nosotros. ¿Ven? Eso puede científicamente probar que uno puede ir al pueblo más negro de África y conseguir al hombre más negro que usted puede encontrar. Y si usted estuviera enfermo, él le pudiera dar una transfusión de sangre. Su sangre es exactamente como la de él. O usted pudiera ir a China y conseguir al hombre más amarillo allá en China, y él le pudiera dar una transfusión de sangre, ¿ven? O del hombre más moreno que hay en la India, él le pudiera dar una transfusión de sangre. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Pero no hay un solo animal en el mundo que se compare con la sangre humana. ¿Ven? La sangre animal en cada uno de ellos es diferente, pero la sangre humana es toda la misma. Ahora, si eso no quita la idea de algunas de estas personas que hablan y enseñan en la escuela aquí que nosotros hemos evolucionado de la vida animal, si eso es así, entonces el animal le pudiera dar a un humano una transfusión de sangre. Pero la sangre, la vida humana, es la misma. Pero la vida animal, algunos de ellos, por ejemplo la serpiente, ella es de sangre fría, un pez, él es de sangre fría. Pero miren, un oso, un alce, o un perro, o un caballo, ellos son de diferente clase. Ninguno de ellos pudiera transfundir sangre uno al otro porque todos ellos son diferentes, pero en el ser humano es toda la misma. Entonces, por medio del sacrificio de la sangre del animal, solo era un sustituto bajo la ley hasta que vino Jesús, el cual no nació de ningún hombre. Ningún hombre en esta tierra fue su padre. Él tuvo una madre, y la madre fue una virgen, la Virgen María, una muchacha como de unos 18 años de edad, y el Espíritu Santo le hizo sombra, siendo Dios el mismo Padre, y lo crió. El mismísimo que habló el mundo a existencia, solo habló. Ustedes saben cómo entramos en ello el domingo. Cuando Dios habla, tiene que ser así. No hay manera en lo absoluto de apartarse de ello. Dios dice sea, y tiene que ser. Nada. La mismísima palabra, y la palabra era un pensamiento. Dios, cuando Él antes, una palabra es una expresión de un pensamiento. Dios lo pensó en su mente y lo habló a existencia. Y nosotros tenemos fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón, y lo podemos ver claro, llega a ser una fe, y entonces lo hablamos y viene a existencia. La misma cosa, porque la mente de Cristo está en el hombre. Eso es lo que produce las sanidades y demás. Cuando usted capta esa revelación perfecta de lo que usted está haciendo, entonces usted sabe cómo caminar. Eso es, porque esa es la caminata cristiana. Ahora, pero la sangre de animales no quitaba el pecado. Entonces, cuando vino Jesús, siendo Dios mismo, manifestado en carne, su sangre no provenía de la sangre de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, todo profeta, todo gran hombre, era sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. Dios mismo crió la célula de sangre, y la persona, usted proviene de una sola célula de sangre. Si usted la pudiera alguna vez mirar bajo un microscopio, yo lo hice hace unas cuantas semanas, y en la reproducción de animales, así que ustedes, o mejor dicho, de ganado, hay decenas de millares de gérmenes allí, y esos gérmenes, pequeñas células de sangre, germinan al óvulo, y esto es lo mismo en el humano común. Pero en este caso, Dios mismo crió esta célula de sangre sin ningún acto de un hombre en lo absoluto, y de allí provino su propio Hijo, Cristo Jesús, en quien Dios mismo habitó dentro, haciéndolo a Él Emmanuel en la tierra. Ese es el cuadro.
Eso es lo que ustedes tienen que creer para ser salvos. Y luego Jesús gratuitamente no lo tenía que hacer, sino gratuitamente con el amor en su corazón por su prójimo, murió en el Calvario y derramó esa sangre con los pecados del mundo sobre él. Pues él llevó nuestros pecados al Calvario sobre sí mismo. Ahora, no es lo que yo puedo hacer, no es si yo soy bueno o no, es si él era bueno. Yo nunca puedo ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Usted no puede ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Si usted alguna vez lo logra, usted se parará en los méritos de Jesucristo. Yo les digo eso ahorita, porque no hay nada más que usted pueda hacer. Pero Dios transfirió todos nuestros pecados sobre él y él murió, y porque él murió como un pecador, la Biblia dice que su alma fue al infierno. Correcto. Y mientras él estaba allí, él predicó a esos que estaban encarcelados, que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pero no fue posible que él permitiera que su cuerpo viera corrupción ni dejara su alma en el Seol. Y al tercer día, él resucitó para nuestra justificación, mostrándonos que mientras confesemos nuestra fe en él y hemos nacido de nuevo del Espíritu, que tan seguro como él resucitó del sepulcro, nosotros también resucitaremos en su segunda venida. ¡Oh, qué esperanza tan perfecta! Oh, cuando uno ve las religiones del mundo y sus supersticiones, y luego ve que nuestra salvación y esperanza sólida está basada sobre un principio fundamental, que todos los demonios del infierno no lo pueden derrumbar. Ustedes las pueden ver, son hermosas. La religión de Buda es una religión hermosa, la religión hindú es una religión hermosa, pero hermano, ellas están tan sin vida como pueden estar. ¿En dónde está la vida? La vida está en la sangre. La sangre es la vida, y ese es el único hombre que pudo sangrar la clase correcta de sangre, porque él era la propia sangre de Dios, y él sangró la sangre que los redimió a ustedes y a mí. Y así es que nuestra salvación está en Cristo Jesús, en lo que él hizo por nosotros en el Calvario. No importa cuán vil hayamos llegado a ser, cuán inmoral hayamos llegado a ser, cuánto nos hayamos contaminado, cuando miramos al Calvario con un corazón verdadero y confesamos nuestros pecados allí en el Calvario, eso lo concluye. Eso es correcto. En cuanto sale su confesión de los labios de usted, Dios está obligado a contestarle, correcto. Oh, cuando yo pienso eso. Oh, con razón Pablo dijo, yo estuve allí en el recinto el otro día en donde le cortaron su cabeza y la arrojaron en la alcantarilla. Yo pensé justo antes, él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Eso sencillamente se ancla. Oh, eso es de lo que a mí me gusta hablar. Escuchen, algunos de los jóvenes, usted puede estar joven y eso puede ser perecedero y usted realmente no lo nota, pero espere un tiempecito cuando esté en el hospital y el doctor le diga a usted que tiene 2 días para vivir o 2 horas. Espere un tiempecito cuando su corazón empiece a omitir un latido y usted lo sienta en el pulso de su muñeca. Oh, hermano, usted lo estará buscando con todo entonces. ¿Qué va a significar toda la vida entonces? Se terminó. Espere cuando el cabello en su cabeza se empiece a volver cano y usted comprenda que se está enfrentando a una eternidad sin fin allá, y esa alma que ahora vive dentro de usted se está desprendiendo como cuando un diente es extraído, sacado de usted así, para entrar en alguna parte que no sabe a dónde usted va. Más le vale que usted lo piense ahorita y lo concluya ahorita, porque usted pudiera ser desprendido de esa manera sin aún tener una oportunidad para arrepentirse. Así que enmiéndese ahorita. No hay una excusa para la gente americana. Esos paganos de Sudáfrica y de la India, muy allá, se levantarán en el juicio y condenarán esta generación, porque nosotros tenemos luz y el Evangelio e iglesias y bendiciones y todo aquí, y rehusamos aceptarlo. Allí es en donde está el problema, amigo. Ahora, yo digo eso precipitadamente porque es para su bien. ¿Ven? Porque usted debe hacer eso. Ahora, la ley teniendo una sombra. Oh, cuando yo pienso eso. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros. Miren lo que ofreció la ley. Abran al capítulo siguiente, el capítulo 11 de Hebreos. Miren lo que hizo Daniel bajo la ley. Miren lo que hizo Enoc bajo la ley. Miren lo que hizo Moisés bajo la ley. Entonces, si él estaba viviendo únicamente en las sombras de la expiación, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana hoy día con la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo?
¿En dónde estamos parados esta noche, amigos? Déjenme decirles, eso debería hacer que todo cristiano se ciña la armadura. Allí ella dice, vestidos de toda la armadura de Dios y estén seguros de traer la coraza y el yelmo y el escudo y todas esas cosas. Pablo lo compara a un soldado que va a la batalla y cuando vengan las acechanzas del enemigo, alcen su escudo y vayan a enfrentarlo. Ahora, si la ley pudo producir eso, ¿qué debería producir la realidad de la sangre de Jesucristo? Cuando una letra muerta hace eso, ¿qué debería producir la fuerza y el poder y el espíritu de la resurrección del Señor Jesucristo? Ahora, nosotros deberíamos venir a la iglesia con mucha reverencia. Deberíamos entrar a la iglesia como verdaderos santos de Dios. Entrar y tomar nuestra posición y mantener nuestras mentes en Cristo. Deberíamos desechar todo lo del mundo así. Y si ustedes realmente han nacido de nuevo, esto pudiera cortar ahora un poquito, pero ustedes saben que esta es la casa de corrección. Si ustedes realmente han nacido del Espíritu de Dios, ahí es en donde su corazón está de todas maneras. Eso es lo que sus pensamientos están anclados allí. ¿Ven? Si ustedes alguna vez, Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree. Ahora, si ustedes están creyendo correctamente, si ustedes solo lo confiesan con sus labios, no les hará mucho bien, pero de su corazón, si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, ustedes no pueden vivir la misma vida que una vez vivieron. Ustedes no pueden, si alguna vez captan una verdadera visión del Calvario. Ahora, si ustedes solo lo toman de una manera descuidada, ustedes solo se están engañando a ustedes mismos. Pero cuando ustedes realmente captan una visión de lo que era Jesús, oh, hermanos, cómo me gustaría predicar la deidad suprema de Jesucristo. Si ustedes pudieran alguna vez comprender quién era Él y lo que Él hizo por ustedes, hombres y mujeres, sus corazones se esgarrarían dentro de ustedes y estarían dispuestos a tirar la basura del mundo para vivir para Él. Oh, cuán maravilloso y qué persona era Él. Si ustedes comprendieran la condescendencia de Dios mismo, Él mismo desenvolviéndose, descendiendo, hasta que Él pudiera entrar en su corazón. Cuando Dios el Padre, en una forma de una nube grande, se posó sobre los hijos de Israel. Y cuando Él se sentó en el monte esa mañana para escribir la ley, bueno, aun si un animal tocaba el monte, Él debía ser asaeteado. Únicamente por medio de santificación llevó Él a Moisés arriba. Puso a Aarón muy abajo, al pie del monte, para vigilar y guardar para que nada. Y cuando esa columna de fuego se asentó en ese monte, los relámpagos resplandeciendo y los truenos rugiendo, la oscuridad se asentó. Cuando Jehová Dios, el Creador de toda la eternidad, se asentó arriba de un monte que Él mismo crió. La espesura de las nubes, los relámpagos resplandeciendo, el sacudimiento de la tierra, al grado que los israelitas, parados allá en el campamento con un sacrificio sangrante alrededor de ellos, dijeron que Moisés hable y no Dios. No sea que muramos. Piensen en eso. Ese mismo gran ser todopoderoso se humilló Él mismo, y Él mismo se desenvolvió y entró en un cuerpo de carne que todo hombre podía tocar con sus manos. ¿Qué estaba haciendo Él? Abriéndose paso, tratando de entrar en el hombre. Entonces, después que Él fue y ofreció su propia sangre, cuando ninguna otra sangre lo podía lograr, con razón Él era el premio sin precio del cielo. Con razón Él era el Rey de todos los reyes. Cuando Él mismo se desenvolvió y descendió, y Él mismo se sometió en las manos de hombres pecaminosos para ser golpeado y escupido y molido y colgado en la cruz para morir. Cuando Él estaba colgado allí, alguien dijo, bueno, Él dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero mi reino no es de este mundo. Y ahí esas multitudes dijeron, fuera con este, fuera con este. ¿Por qué Él no se volteó y dijo, fuera con ustedes? Aquí está la razón que Él no podía, amigos. Miren esto. Esos eran sus propios hijos. El pensar que los hijos de un hombre estén clamando por la sangre de su padre. Si mis hijos estuvieran enfurecidos por mi sangre, no hubiera nada más que yo pudiera decir más que, llévenme. Si Él hubiera rehusado hacerlo, Él hubiera perdido a sus hijos. Su mismísima creación, sus seres humanos. Y ellos eran los que estaban pidiendo por su sangre. ¿Se pudieran ustedes imaginar a los hijos pidiendo la sangre de su padre? Esa es la razón que Él no podía decir no. Si Él hubiera dicho no, ellos se hubieran perdido.
Yo moriría gratuitamente por mis hijos y cualquier otro padre lo haría. Miren lo que él era. Sus propios hijos pidiendo por su sangre. Y la justicia de la ley requería sangre. Y la sangre de ovejas no lo podía lograr. La sangre de machos cabríos no lo podía lograr. La sangre del ganado no lo podía lograr. Sino la sangre de Dios mismo lo tenía que lograr. Y Dios hizo carne, vivió aquí en la tierra. Esa gran persona tronando arriba del monte Sinaí estuvo aquí en carne en ese entonces. Entonces Él abrió el camino para que Él pudiera venir y vivir en su corazón. Y ahora ese mismo espíritu que tronó desde el monte Sinaí está viviendo en el corazón humano. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa! Eso debería hacer saltar a todo corazón al pensar de ello. Ahora, pasando rápidamente, Pablo sigue adelante en el versículo 5 y 6. Aquí estamos tratando de llegar al 19 para que nos podamos apurar esta noche el 5 y el 6. Y en los que siguen, él estaba hablando de cómo la ley era la sombra. Como en el Antiguo Testamento, nosotros pasamos por eso el otro día, fue hace unos cuantos meses en la escuela dominical. El hombre estaba bajo un pecado, digamos que él cometió adulterio, o que robó, o quebrantó el día de reposo, o algún otro mandamiento. Entonces él tenía que conseguir un cordero, y él tenía que llevar ese cordero a los ancianos, y ellos tenían que examinar ese cordero. El cordero tenía que ser sin mancha, tenía que ser sin defecto en él. Miren la significancia aquí. El cordero tenía que ser sin mancha para una persona manchada. Amén. Yo espero que ustedes lo vean. Hermanos, yo recuerdo una pequeña historia, yo no sé si se las he contado a ustedes o no, solo es una pequeña historia de ficción que bajo la ley, si la yegua tenía un potrillo, y él era un mulo, ustedes saben, y tenía sus orejas caídas y sus rodillas golpeaban, y era visco, un mulo que se miraba horrible. Bueno, ese mulo, si él se pudiera haber mirado a él mismo, hubiera dicho, ¿qué cosa? Cuando venga el dueño aquí, él me matará porque él no me alimentará, yo no soy digno de vivir, mírame, qué cosa tan horrible soy. Pero si la madre le pudiera responder al mulito, ella le diría, espera un momento, cariño, tú sí puedes vivir, porque tú eres mi primogénito. Y tú tienes una primogenitura. Ahora, cuando venga el dueño y te mire en tu condición, él tiene que regresar y conseguir un cordero sin mancha en él y matarlo para que ese mulo deforme y horrible pueda vivir. Ven ustedes, el sacerdote nunca vio al mulo. Él vio al cordero. No era si el mulo era perfecto, tenía que ser un cordero perfecto. Yo espero que ustedes lo vean. No es si ustedes son lo suficiente buenos como para ser un cristiano, no. Es si él era lo suficiente bueno, si Dios lo aceptó a él y su sangre hace una expiación. Dios no lo ve a usted, él ve al cordero. Hermanos, entonces ese mulito podía parar su cola en el aire y relinchar y brincar y correr por todo el campo, disfrutar un buen momento. Él va a vivir, pero uno perfecto tenía que morir por el imperfecto. Ese era yo, William Branham. Nada bueno, ni digno de vivir, digno de ir al infierno, nacido en una familia pecaminosa, criado como un pecador, nada bueno en lo absoluto, ni una buena cosa tocante a mí, correcto. Pero un día yo lo acepté, aleluya, cuando Dios miró a Cristo y Cristo tomó mi lugar. Entonces Dios no me ve a mí, Él ve al perfecto. Entonces mientras yo esté aquí, en Él, entonces yo soy perfeccionado, no en mí mismo, sino en Él. No en mi perfección, yo no tengo ninguna. Ustedes no tienen ninguna, pero es su perfección. Por lo tanto, Jesús no cometió un error cuando Él dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo puede un ser humano ser perfecto? Él puede ser perfecto por su fe perfecta, descansando en Él, diciendo, Él pagó el precio por mí. Jesús todo pagó, todo lo que a Él yo debo. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó dejándola blanca como la nieve. Hermanos, eso nos hace a todos nosotros metodistas que gritemos. ¿No nos hace? Cuando ustedes piensan de eso, yo creo en eso. Yo creo en una experiencia chapada a la antigua de gritar. Sí, Señor, si los niños reciben la clase correcta de vitaminas, ellos siempre se sienten bien. Ustedes saben lo que quiero decir. Necesitamos algunas vitaminas espirituales en las iglesias hoy día. ¿No creen ustedes así?
me recuerda de un granjero que una vez tenía un granjero tenía un granero, y él tenía todos los buenos implementos para la granja con los que él tenía que trabajar, como tractores y todo, pero él era muy perezoso para trabajar en la granja. Así que él solo dejó que su lugar se llenara de hierbas, y cuando llegó el otoño, la única cosa para hacer era cortar sus hierbas y almacenarlas en el granero. Y había otro granjero que no tenía un granero que se miraba tan bonito, pero él era un hombre inteligente y salía y era industrioso, y él trabajaba porque él quería alimentar su ganado, y él cosechó buen trébol y alfalfa, y él los almacenó en el granero. En ambas granjas nacía un becerrito cada año, mejor dicho, ese año, y cuando el becerrito en el otro granero había sido alimentado con hierbas, pero tenía un granero muy hermoso y bonito, y el otro becerrito no tenía un granero muy bonito, pero él tenía algo para comer. Eso me recuerda de algunas de estas iglesitas que ven sus enormes y altos lugares de pretensión, ustedes saben, con órganos de tubo con valor de $1000, quise decir miles, y asientos afelpados y todo así, pero hay algo para comer, esa es la cosa que sigue. Ustedes entran en una pequeña misioncita en una parte, ustedes saben, y pudieran encontrar mucho allí adentro. Ustedes saben, algunas vitaminas espirituales. Dios las tiene para ustedes, para ayudarles a vigorizar su espíritu, animarlos un poquito. Esa es la predicación del Evangelio. Aleluya. Si eso no anima a la iglesia, no hay nada que la animará. Fe viene por el oír de la palabra. Cuando yo oí que Jesús murió por mí, yo dije, eso lo concluye, gloria a Dios, yo soy salvo ahora porque yo estoy en Él. Él me aceptó, correcto, Él me escogió, Él lo escogió a usted, cada uno de ustedes aquí que es cristiano, Jesús lo escogió, es suyo. Muy bien, Él lo tomó a usted. Ese becerrito, uno de ellos, la había pasado bien estando en ese grande y hermoso granero con estantes de 14 quilates y casillas de establo y cosas. Cuando él salió, el pobre becerrito casi no podía caminar. Ustedes saben, él estaba tan débil comiendo esas hierbas todo el invierno. Así que el otro, él salió al terreno del granero, ustedes saben, y el viento caliente soplando, como que el viento casi lo tumbaba. Él estaba tan débil. Y en el otro lado, ese otro granjero soltó a su becerrito y él estaba todo gordo y redondo. Ustedes saben, hermanos, él estaba en buena condición. Cuando él salió, allí empezó a brincar y a retozar. Ustedes saben, estaba disfrutando una buena y grande reunión pentecostal, solo brincando por todo allí. ¿Saben ustedes lo que ese becerrito hizo? El que estaba en el granero grande, que tenía las cosas grandes, ustedes saben, él miró allí, miró a través de una hendidura y dijo, ¡qué fanatismo! ¡Qué fanatismo! Aquel becerrito se estaba sintiendo bien, con razón le podía brincar, él había engordado, él se sentía bien. De esa manera es cuando un hombre verdaderamente recibe sus vitaminas espirituales, va a la casa de Dios y su alma se alimenta de la palabra de Dios. Él sabe en dónde él está parado, todas sus supersticiones viejas se desvanecen y la adoración del diablo y todo lo demás sencillamente se disipa cuando ustedes ven que Jesucristo murió en lugar de ustedes, tomó su lugar allí en el Calvario, amor puro y divino llega allí. Me hace que me comporte mal para el mundo de vez en cuando. Yo sencillamente me siento muy bien al respecto porque me harto de vitaminas. Por eso es, de estas buenas y antiguas vitaminas de aquí. Ahora, Pablo dijo que cuando el adorador venía y traía el pequeño, si él había hecho mal, él venía con su corderito. Ahora, el sumo sacerdote lo examinaba, o mejor dicho, el sacerdote examinaba, se aseguraba que no hubiera algo mal en el cordero, lo examinaba y veía si estaba bien, y si estaba, entonces él ponía el corderito en el altar, y allí venía el hombre que había hecho mal. Él decía, bueno, yo he estado robando, y yo ahora sé que estoy sujeto a muerte porque he hecho mal. Dios no quiere que yo robe, su mandamiento dice que no lo haga. Ahora yo voy a poner mis manos sobre este corderito, y los mandamientos de Dios aquí dicen no robarás, y yo he robado. Así que yo sé que estoy sujeto a muerte. Algo tiene que responder por mi pecado, porque yo robé. Y Dios dijo que el día que yo comiera, ese día moriría. Así que yo robé. Y Dios dijo, si tú robas, tú tienes que morir por ello. Así que él requirió que si yo no quería morir, yo tenía que traer el cordero. Así que yo pongo mi cordero aquí y pongo mis manos sobre la cabeza de este corderito que está balando y balando. Y yo digo, Señor Dios, lo siento haber robado. Yo confieso y te prometo que ya no robaré. Si tú me aceptas ahora y por mi sacrificio y por mi muerte, este corderito va a morir en mi lugar. Entonces ellos tomaban el gancho grande y lo ponían en su gargantita y se la cortaban así, lo sujetaban así, y el corderito balando y balando, la lana toda ensangrentada y su pobre hociquito, y él balando, 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 y cuando menos pensaba salía toda su sangre y él inclinaba su cabecita. Eso lo concluía todo. Entonces hacían un récord allí del hombre y lo ponían al lado del arca, así.
que ese hombre había hecho una confesión. Si él lo hacía la segunda vez en un año, él tenía que morir irremediablemente. Él tenía que morir con el cordero. Ahora, eso era en el Antiguo Testamento. Él salía de allí, tan pronto como él confesaba, salía de allí, y quizás él había cometido adulterio, quizás él había hecho algo mal, mucho más. Cuando él salía de allí, quizás él había matado a un hombre, quizás cuando él salía, de todas maneras, él salía con la misma cosa en su corazón que había tenido cuando él entró. No había ningún cambio en él, únicamente que él, por la ley, por la letra de la ley, respondía al requisito. Ahora, eso no podía hacer, no podía cambiar su corazón. La única cosa que él sabía era que estaba mal, porque él lo leía en la ley y que el cordero moría en su lugar. Ahora, cuando vino Jesús, ¿ven? La sangre de Cristo, ¿ven? ¿Qué clase de sangre fue la que él sangró? La sangre animal. La vida animal dada por la vida humana. Simplemente no puede quitar el pecado. No puede. Ahora, cuando vino Jesús, no era únicamente vida humana, sino que era la propia vida de Dios mismo. Eso es lo que estaba en su sangre. Ahora vemos que hacemos mal. Oh, yo he hecho mal. Yo he pecado. Yo he vivido mal. Yo he hecho mal. Ahora, yo vengo al altar. Por fe, yo veo el sacrificio. Yo pongo mis manos sobre la cabeza de Jesús. Yo digo, querido Dios, yo sé que yo soy un pecador y la paga del pecado es muerte. Y si yo hago mal, tengo que morir. Y si yo muero, no puedo entrar en tu presencia. Yo seré castigado en tormento por siempre y para siempre. Así que yo estoy mal, Padre, y yo quiero estar bien, y yo no quiero morir así. Así que pongo mis manos sobre su cabeza, y su vida fue quitada por mi vida. Pero la cosa de ello es que cuando me voy del altar, yo me voy con un corazón cambiado. ¿Ven? El primer hombre salía bajo la ley, bajo la sangre animal, y no podía cambiar su corazón, porque la vida animal no se puede comparar con la vida humana. El animal no le puede dar sangre al humano, ¿ven? El animal no lo puede hacer porque su vida es una vida diferente, y un animal tiene una vida, pero no un alma. Un animal es un ser viviente, pero no un alma. Pero Dios puso un alma en el hombre. Así que entonces mi alma, que es el alma, la naturaleza del espíritu. Y cuando el alma de Cristo fue dejada, mejor dicho, no fue dejada en el infierno, sino que fue llevada arriba por medio de la sangre, el derramamiento de su sangre, cuando Dios lo llevó al Calvario, mezcló su sangre allá en la cruz. Y cuando Él estaba allí, moviendo su cabeza de un lado al otro, y la corona sobre su cabeza, de esa manera con espina, la sangre corriéndole por su rostro, goteando de sus guedejas, sobre sus hombros, clamando en lenguas desconocidas, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí está el Cordero. Ese es Él. Ese es el inocente, el que murió, para que yo, el indigno, pudiera ser justo, para que yo pudiera tener derecho a vida. Ese es el indigno, y ustedes son los indignos por los cuales murió ese Cordero. Miren, ustedes vienen aquí y ponen sus manos sobre Él, ¿ven? Y hacen su confesión, y Dios les responde con el Espíritu Santo como una confirmación, que Él los ha recibido a ustedes, con una sola ofrenda. Aquí está. Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre. Ahí lo tienen. Pues el adorador, viniendo cada año, era continuo. Cada año regresaba y él tenía que regresar al año siguiente con el mismo deseo en su corazón. Pero cuando él mismo ofreció un solo sacrificio, todo pecado, todo deseo de pecado, y todo fue quitado del corazón del hombre, y él se para perfecto ante los ojos de Dios, no por lo que él hizo, sino por lo que Jesús hizo por él, y él aceptó el sacrificio del Señor Jesucristo. Oh, qué cosa tan maravillosa, amigo. Miren. Así que ahora, el versículo 19, tenemos como 20 minutos, pongámoslo todo en las Escrituras ahora. Ahora, el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escuchen. Aquí está. Ahora, entrar en el lugar santísimo. Hay el lugar santo, luego el lugar santísimo. El lugar santísimo era llamado. El sumo sacerdote entraba una vez al año. Y cuando él entraba, la primera cosa que él tenía que hacer era ser rociado. El arca estaba detrás del velo. Y el sumo sacerdote tenía que ser ungido con el perfume hecho
de la rosa de Sarón. Ningún otro perfume era aceptado. ¿Sabían ustedes que Jesús era llamado la rosa de Sarón? ¿Qué es una rosa? ¿De dónde proviene el perfume? De la rosa. ¿De dónde Jesús fue llamado el lirio de los valles? ¿Es correcto eso? ¿Sabe alguien de dónde proviene el opio? De un lirio. El opio es extraído del lirio. ¿Y qué hace el opio? El opio mitiga el dolor. Cuando la gente está enferma y sufriendo tremendamente, está perdiendo su mente, volviéndose demente. Ellos le dan una inyección de opio y eso lo termina. Ellos se aquietan. Eso es en lo natural. Jesús, en lo espiritual, es el lirio de los valles. Y cuando usted llega a un punto que usted mismo ya no se puede aguantar y la vida no significa nada para usted, Dios tiene una inyección de opio para usted, proveniente del lirio de los valles que mitiga todas sus dificultades. Todas ellas se desvanecen. Usted no se tiene que emborrachar con whisky para mitigar su dificultad. Ella vuelve otra vez. Pero venga y beba un trago de opio proveniente del lirio de los valles y se terminarán para siempre. Lo que venga, lo que vaya o lo que sea, si usted vive, si usted muere, si usted es esto o eso o lo otro, nada lo separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A los cristianos no se les prometió un lecho de rosas, sino que se les prometió la gracia suficiente para toda necesidad que tuvieran. Amén. Oiga usted, creo que me siento religioso en estos momentos. Piénsenlo. Sí, Señor. Porque cuando me canso y me pregunto, y yo miro aquí y veo esto sucediendo, eso sucediendo, pero yo pienso, espere un momento, oh hermanos, ven, ahí está el lirio de los valles. Ahora, ¿qué hace el olor? Un olor, las mujeres se ponen perfume para oler agradables, y los hombres se ponen loción después que se afeitan, algunas veces así, para que los olores ofensivos se le quiten de usted. Cuando usted se acerca en la presencia de alguien con olores del cuerpo o con algo más, los perfumes son para quitar ese olor, para que estando usted en la presencia de la persona, que usted no huela mal, no sea intolerable. Eso es para lo que los perfumes o el jabón tiene olor en él. Y usted se baña con jabón o usa talco o lo que sea, eso es para lo que ellos lo usan. Ahora fíjense. Amén. Me siento bien. Miren, Jesús dijo, ven, Él era la rosa de Sarón. Y Él fue ofrecido a Dios como olor grato. Y esto, y luego cuando llegamos a ser intolerables ante Dios, y tan, perdonen la expresión, tan hediondos, ¿ven? Que nuestros pecados y cosas están tan mal y tan detestables, entonces vamos al Calvario, donde un lirio o cualquier flor, antes que el perfume pueda ser hecho, usted tome una flor, es hermosa, un lirio de la mañana grande, o una rosa. La rosa de Sarón es una flor hermosa, mientras está viviendo es hermosa, pero para obtener el olor de eso, para obtener perfume, tiene que ser machacada, y ellos la machacan y exprimen el perfume de ella. ¿Ven ustedes? Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él era hermoso. Él sanó a los enfermos, Él resucitó a los muertos, su vida nunca fue igualada. Él era hermoso, pero para hacerlo a usted, como Él era, cuando Dios miró hacia abajo, Él dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dijo, vuestros sacrificios han llegado a ser hediondez en mi nariz, pero este es en quien yo tengo complacencia. Miren, Él lo complacía bien, y para que nosotros complazcamos bien a Dios, Él tuvo que ser machacado en el Calvario, y el pecado de este mundo tuvo que exprimir la vida de Él. Y Él murió cargando los pecados del mundo para que nosotros pudiéramos ser ungidos con la rosa de Sarón.